Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a tener la enseñanza en esta mañana de la escuela dominical, que el título es La muerte es destruida. Y la encontramos en 1 Corintios, capítulo 15 al 57. Gloria al Señor. Damos gracias en esta mañana porque el Señor me permite una vez más poder transmitir esta enseñanza. Estamos en la lección número 6 para el 9 de abril. Gloria al Señor. Y vamos a decir que el título de la lección es La muerte es destruida. Gloria al Señor. Voy a leer primeramente los versículos, la verdad central y luego el versículo clave. Pero antes voy a hacer una oración, ¿verdad? Para que es el Señor el que me ayude a poder transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales. Padre, en esta mañana te doy gracias, Padre, por la oportunidad que usted me ha dado para poder transmitir, Señor, esta enseñanza en este día, Señor, de resurrección, día de Pascua, Señor, que todos, aleluya, sabemos que celebramos que Cristo ya no está en la cruz del Calvario, Él ha resucitado y Él vive, gracias a Dios por ello, y también vive en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos por ello, a usted damos honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, a la versículo, la verdad central, a la palabra, dice así: la resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre la muerte para los creyentes. Y el versículo clave lo encontramos en 1 Corintios 15:20 y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Voy a leer la lectura que se encuentra en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, ¿verdad? Del 1 al 57. Gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor, como está escrito: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo demonio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, cual luego es espiritual. Cual es terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también los celestiales, así como lo hemos traído a la imagen del terrenal, trataremos también la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean a Dios, que son la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gloria al Señor. La primera lectura que está en la parte 1 dice la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo resucitó de los muertos y damos gloria a Dios por ello. La simple declaración de que Cristo resucitó de los muertos se hace de nuestra y es una fuente de seguridad para nosotros. Y damos gracias a Dios por ello. Sigue diciendo la palabra más adelante. Sus más gloriosas que nunca terminaría. Siguiente hasta profundizar los puntos que quieren o que queremos destacar en esta mañana. Muy bien, la palabra del Señor dice más adelante los versículos, ¿verdad?, que proceden en 1 de Corintios 15:20, que me gustaría darle lectura, aleluya, para la honra y la gloria de Dios. Dice, estos versículos están antes de ello y dice, dando principio en el capítulo 15, versículo 1. Dice a Pablo hablando, ¿verdad? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, que cual asimismo se has retenido la palabra que he predicado, y sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente se he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos y a la vez los cuales muchos aún están y otros duermen. Después se apareció a Jacob, después a los apóstoles y por último de todos se me apareció a mí, dice Pablo, ¿verdad? Se me apareció a mí porque yo soy el más pequeño. Pero el versículo, ¿verdad?, 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es la palabra nuestra. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó Cristo Jesús. Y tenemos la seguridad que Cristo resucitó, ¿verdad?, al tercer día, conforme a las Escrituras. El libro de Mateo, ¿verdad?, el libro de Lucas y el libro de Marcos, ¿verdad?, ellos marcan, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo, como fueron aquellas mujeres muy de mañana, ¿verdad?, a ponerle a ver a Jesucristo y encontraron la tumba, ¿verdad?, o la piedra movida. Y ahí se dieron cuenta que ya había resucitado. Gloria al Señor. Hay muchas evidencias, ¿verdad?, en la palabra del Señor que vamos a mirar en esta mañana que Jesús ha resucitado. Pero estas personas que estamos mirando ahorita en Corintio habían, ¿verdad?, dicho que Jesucristo no había resucitado. Por eso Pablo tuvo la necesidad, ¿verdad?, de escribir, ¿verdad?, esta carta dando principio en el versículo, ¿verdad?, 20 y el 12 que leímos dice, pero si se predica a Cristo resucitado, ¿por qué hay algunos que niegan, ¿verdad?, la resurrección de Cristo? Aleluya. Si en realidad nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo ha resucitado,
al tercer día y damos la gloria a Dios por ello. Muy bien, por eso en el versículo donde principia Pablo en esta mañana, en el versículo 20, dice de la siguiente manera: Pablo confrontó a aquellos en Corintios que enseñaban o creían que no había resurrección del cuerpo físico, como parte de la creencia más amplia de que mientras el alma vive para siempre y el cuerpo muere primeramente. Dice, esta creencia podía hacer mucho daño a la iglesia porque socavaba, o sea, debilitaba el concepto de la resurrección corporal de Cristo. Es una de estas, ¿verdad?, contextos que Pablo comienza su enseñanza en el versículo 20 y dice la palabra del Señor: habrá una resurrección de cada creyente, un hecho firmemente anclado en la resurrección de Cristo. En los versículos 21 y 22, Pablo usó una analogía, una comparación, ¿verdad?, entre Adán y Jesús para explicar aún más el significado de la resurrección de Cristo. Por el pecado de un hombre, toda la humanidad experimentará la muerte. En cambio, por la obediencia de un hombre, aquellos que han renacido espiritualmente, ¿verdad?, experimentarán la resurrección de la vida eterna. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: la muerte es el enemigo final de todo ser o de todo ser humano. Se produjo como consecuencia del primer pecado en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, comenzó el proceso de morir físicamente. Pero por la muerte también tiene un aspecto espiritual, y este es mucho más serio. Comenzando con Adán y Eva, cada persona tiene una relación rota con Dios. O sea, se quebró ahí, ¿verdad?, la bendición con Dios, porque por un hombre, por Adán, entró el pecado, pero en esta mañana vamos a mirar que por Cristo, ¿verdad?, entró la salvación y damos gloria a Dios por ello. Sin embargo, se ha abierto el camino para nuestra redención por medio de su muerte y resurrección. Jesús venció la muerte y abrió el camino para restaurar la comunión con Dios, la comunión que se había quebrado por Adán, ¿verdad? Ahora vino Cristo, ¿verdad? Y Él abrió el camino para que esa comunión volviera a tener efecto, pudiéramos comunicarnos nosotros con Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, que ya lo mencionamos, encontramos el tema de la victoria varias veces. Nuestra celebración de la Pascua tiene que ver con esa victoria. Victoria sobre la muerte y victoria eterna en el cielo, hecha posible a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: para el mundo, la Pascua, o sea, el domingo de resurrección, no es más que otro domingo, o quizás una oportunidad para una cena familiar o una búsqueda, como lo hacen los niños, de huevos de Pascua, o un momento para estrenar ropa nueva. Para el creyente es mucho más la celebración de la resurrección de Cristo, porque es el fundamento del cristiano, ¿verdad? Las personas que ya leímos, ¿verdad?, se andaban diciendo, ¿verdad?, que no había resurrección, aleluya, si en realidad
no hubiera resurrección, ¿verdad? Nosotros fuéramos los más dignos de misericordia, gloria al Señor, porque hemos predicado, ¿verdad? Y se ha predicado por muchos años, ¿verdad? Que Cristo ha resucitado, ¿verdad? En vano serían, ¿verdad? Las iglesias, ¿verdad? Grandes, ¿verdad? Que hay alrededor de todo el mundo que predican a Jesucristo. En vano sería si Cristo no hubiera resucitado. En vano, ¿verdad? Toda nuestra enseñanza, en vano sería toda nuestra predicación, pero porque Cristo ha resucitado, ¿verdad? Eso es lo que Pablo, aleluya, le estaba diciendo a esas personas, ¿verdad? El versículo 20, donde dimos principio a la lectura o a la enseñanza, Pablo muy enfáticamente les habla, ¿verdad? Que en realidad, ¿verdad? Sí hay resurrección, aleluya. Y él es uno de ellos, ¿verdad? Puso varios testigos, ¿verdad? Que a varias personas se les había aparecido, aún Jesucristo durante su ministerio de él, ¿verdad? Hizo muchas personas, ¿verdad? Las trajo a vida, aun cuando ya habían pasado a mejor vida, ¿verdad? Porque Cristo, ¿verdad? Es la resurrección y la vida. Y damos gloria a Dios por ello. Muy bien, dice la palabra del Señor. Seguimos más adelante. Habrá una resurrección de cada creyente, un hecho firmemente, ¿verdad? Anclado. O sea que esto es una realidad. De esta manera, Pablo, ¿verdad? Señaló dos cosas. Primero, la muerte es inevitable para todos, todos tenemos que morir, es inevitable, no se puede evitar eso. Las consecuencias de la pecaminosidad humana. Segundo, la resurrección de Cristo asegura, ¿verdad? La resurrección de todo aquel que lo acepta a Él. Quiere decir que la resurrección de Cristo nos asegura a todos los que hemos aceptado a Jesucristo la resurrección, que es lo más importante, aleluya. Dice la palabra del Señor. Decisión de la muerte sobre la humanidad, pero Jesús la revistió a través de su obediencia al Padre al morir en la cruz. Gloria al Señor. Sigue diciendo, la resurrección de Cristo ofrece una esperanza firme, inquebrantable a todo cristiano. Cuando sufrimos por el aguijón de la muerte o tenemos nuestra propia mortalidad, debemos recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros a través de su muerte y resurrección, y anticipa con esperanza que lo que Él hará por nosotros en el futuro, cuando seamos resucitados a la vida eterna. Por Cristo podemos vivir con la certeza de que la vida eterna es nuestra mediante la fe en Él. Hay personas que platicamos con ellos, ¿verdad? Y cuando llegamos al tema de la muerte, dicen, no me habla de la muerte, hábleme de todo menos de la muerte, porque eso a mí me da mucho miedo hablar de la muerte. Y nosotros sabemos bien que somos realistas, ¿verdad? Que un día tenemos que morir, ¿verdad? Pero a través de esta enseñanza que estamos aquí mirando en esta mañana, tenemos la seguridad de la vida eterna, porque Cristo nos ha prometido una vida eterna y damos la gloria a Dios por ello. Dice la palabra del Señor más adelante. La resurrección de Jesús fue solo el comienzo. Él fue las primicias, el primero de la cosecha. Pero nosotros, los que pertenecemos, ¿verdad? A la resurrección, cuando Él regrese, su resurrección es la base de nuestra esperanza de la vida eterna. Como ya lo comenté, la resurrección de Cristo
es nuestra única esperanza. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Cristo reina. Gloria al Señor. Cristo venció la muerte, ¿verdad? Esa mañana de Pascua, cuando resucitó victorioso, aunque todavía experimentamos la muerte física como parte de la vida en este mundo pecaminoso, se acerca el momento que Él destruirá completamente la muerte. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Eso es la muerte segunda. Quizás haya dado a decir la gente, leí el fin del libro y ganamos. Ciertamente pensamos porque Cristo reina en victoria. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante. La lección en esta mañana está hermosa. Gloria al Señor. Dice, el reinado de Cristo resultará en la destrucción definitiva de la muerte. Su último enemigo final de la era. Pablo no establece una marca de tiempo en este pasaje, aunque habla de los eventos poderosos del reinado milenial de Cristo. El punto principal de Pablo era demostrar la destrucción final de la muerte. Se acerca un momento, el fin del tiempo mismo, cuando Cristo, ¿verdad?, quitará o terminará completamente a todos los enemigos y entregará el reino al Padre, el Padre que Él ha declarado así, porque no hay sombra de duda de que esto sucederá. No hay ninguna duda de que esto va a suceder. Al final, Cristo vencerá todos los enemigos. Esto habla de la autoridad y el poder y la soberanía de Dios al que servimos. Su reinado es eterno, incluso la muerte, el último enemigo de la raza humana. Algún día será destruido. Esto contrarresta fuertemente con la falsa enseñanza de lo que se hace referencia en el versículo 12, que ya le dimos lectura, y le dimos un poquito de lectura al 1 Corintios 15, en donde habla que había esas personas, ¿verdad?, que negaban, ¿verdad?, la resurrección de Cristo. Por eso Pablo, ¿verdad?, se vio obligado a escribir, ¿verdad?, esta carta, ¿verdad?, muy directa, aleluya. Jesús ha asegurado la resurrección de todos los que creen en Él. Él lo ha asegurado. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Si bien el deber y la pena de la muerte son muy reales. Eso es real. Sabemos bien que todos vamos a morir, ¿verdad? Eso es real. Encontramos, ¿verdad?, consuelo en la esperanza que Cristo nos da, que un día, ¿verdad?, seremos, ¿verdad?, vamos a resucitar, y damos gloria a Dios por ello. Podríamos preguntarnos cómo se ve afectada mi vida hoy por la victoria de Cristo sobre la muerte, la esperanza de la vida eterna en el futuro. Toda esperanza elimina nuestros desafíos diarios. Más bien, digo, nuestra atención en la dirección correcta hacia Cristo, en quien podemos encontrar ayuda para hoy y esperanza para el futuro. Como decían, ¿verdad?, esas personas que no había resurrección. Si Cristo, ¿verdad?, no hubiera resucitado, ¿verdad?, nosotros tampoco, ¿verdad?, hubiéramos resucitado. Pero porque tenemos evidencias, las vamos a mirar en unos momentos, evidencias
que Cristo resucitó, ¿verdad? Y vive, gloria al Señor, para la honra y la gloria de Dios. Claro, murió en la cruz del Calvario, sí es cierto, ¿verdad? Fue sepultado, claro que sí, lo acabamos de leer como dice la Escritura, pero al tercer día, ¿verdad? Él resucitó. Y hay muchas evidencias, ¿verdad? A través de la Escritura las vamos a ver en un momento, aleluya. Tenemos que compartir la victoria en Cristo, aleluya. Después de establecer la verdad de la resurrección de Cristo, Pablo volvió a las preguntas planteadas por aquellos que tenían un entendimiento equivocado de la resurrección. En 1 Corintios 15:35 dice, que ya lo leímos, dice, uno de los pensamientos de la filosofía griega era que mientras que el alma o la mente era inmortal y buena, el cuerpo era malo y evidentemente se descompondría. Esta enseñanza condujo a la creencia de que no importaba lo que una persona hiciera con su cuerpo, porque el comportamiento físico no corrompía la mente en el alma. Esta filosofía que había tuvo un efecto negativo en los cristianos de Corintio, causando que algunos no creyeran en una resurrección física, ya que el cuerpo era considerado malvado. Pablo tuvo que desafiar esta forma de pensar. La resurrección de Cristo fue física, no espiritual, como algunos de ellos creían. En el versículo 37, que ya leímos, ¿verdad? Pablo se refirió a una franqueza, a la negación de la resurrección como una necedad. Sus palabras podían recordarnos la definición de un necio. En el Antiguo Testamento, uno que cree que no hay Dios, ¿verdad? Es un necio. En Salmo 14:1 dice la palabra de Dios, y dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero eso es el necio, ¿verdad? Pablo usó ejemplos de una semilla para mostrar que la vida deriva de la muerte. Una semilla que se planta en la tierra se puede o se pudre o muere, pero eventualmente brota y se convierte en una planta más hermosa que la semilla. Así será la resurrección de los santos. La resurrección de los creyentes en Corintio incluía un cuerpo dado por Dios, que Pablo nuevamente ilustró a través de la naturaleza en el mundo físico. Dios ha dado a los seres diferentes cuerpos humanos, animales, de peces, de aves. Asimismo, los cuerpos celestiales también son diferentes. El punto de Pablo en este es este. Nuestro Dios Todopoderoso puede tomar la materia física y darle la forma que Él quiera, de acuerdo con el propósito que Él determine. Qué necedad negar que Dios puede levantar un cuerpo de la muerte. En realidad sería una necesidad. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo Dios empezó? ¿Cómo hizo al hombre de la nada? Mucha gente se preguntan, ¿verdad? Pues Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él guste. Y se preguntan, dicen, ¿cómo es posible que Dios haya hecho, ¿verdad?
al hombre, el primer hombre del polvo de la tierra, porque es Dios. Y dice, ¿cómo es posible que le haya dado un sueño y haya de la costilla, ¿verdad?, del hombre hizo la mujer? Pues que Él es Dios. Él puede hacer todo lo que Él desea, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos que preguntar, solamente aceptar que lo que Dios hace, ¿verdad?, lo hace bien hecho. Y Él sabe por qué lo hace. Gloria al Señor. En esta mañana, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, una lección hermosa en lo que nos habla de la resurrección, ¿verdad? Y unas personas se les hace imposible, ¿verdad? Como leímos hace un rato, que Dios puede levantar un cuerpo de la muerte, ¿verdad? Ya lo hizo, ¿verdad? ¿Se recuerda usted a Lázaro? Gloria al Señor. Lázaro era, usted conoce la historia, era muy buen amigo de Jesús, ¿verdad? Jesús estaba, ahí se pasaba en la casa de ellos, de Marta y María, pero un día, ¿verdad?, Lázaro enfermó y le mandaron decir a Jesús que su amigo estaba muy enfermo, pero aún él tardó un poco antes de llegar al lugar en donde estaba Lázaro, ¿verdad? Cuando ya era tiempo de ir, le dijo a sus discípulos, vamos a ver a Lázaro, ¿verdad? ¿Verdad? Que duerme. Pero él a la muerte, ¿verdad?, se le llama dormir también. Vamos que duerme, vamos para levantarle. Y los discípulos no comprendieron, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a la casa, ¿verdad?, de donde estaba, ¿verdad?, María y Marta, que eran sus hermanas, salió una de ellas a encontrarle y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué le quiso decir? ¿Dónde estabas? ¿Verdad? ¿Dónde estabas todo ese tiempo? ¿Verdad? Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ¿en dónde le pusiste? Dice, ya está en la tumba. Y luego Jesús le dice, llévame a él, pero ya tiene 3 días de muerto. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres mirarías la gloria de Dios? Que Lázaro va a resucitar. Y María le decía, sí, va a resucitar en el día de la resurrección. Y Jesús le dijo, no te he dicho que yo soy, ¿verdad?, la vida, ¿verdad?, y la resurrección. Yo soy el que da la vida, ¿verdad?, y puedo darle, ¿verdad?, la vida también a Lázaro. Y lo llevó, usted conoce la historia, cuando quiten la piedra, le dice, y él oró al Padre. Dice, Padre, yo sé que sí me escuchas siempre, pero para que estas personas que están aquí alrededor se den cuenta, ¿verdad?, que eres tú, aleluya, el que va a hacer este grande milagro, le digo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y después de 3 días de muerto, Lázaro salió fuera. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Pues sí, gloria al Señor. Y ya cuando salió, dice la palabra en el siguiente versículo, que a unos días después le hicieron una cena a Jesús, ¿verdad? Y ahí estaba Lázaro también, sentado y comiendo, aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. Muchos, ¿verdad?, versículos de la palabra, ¿verdad?, en Lucas 24, 36, ¿verdad?, en Lucas 20, 17, Juan 11, 17, ¿verdad?, en Lucas, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, que Jesús resucitó, ¿verdad?, al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad?, una viuda que hacía poco había muerto su esposo y ahora, ¿verdad?, había muerto también su hijo. No iba a tener sostén, no es como el día ahora en que vivimos, que hay para las viudas hay sostén, ¿verdad? En aquel tiempo no lo había. Murió su esposo y luego su hijo. Pero cuando llevaban, ¿verdad?, el funeral rumbo al panteón, ¿verdad?, se encontraron con Jesús, se encontraron con la resurrección y la vida, que es Jesús. Cuando Jesús, ¿verdad?, se paró en aquel, ¿verdad?, Petro, ¿verdad?, o en aquella caja, aleluya, le tocó la puerta al joven y le dije, despierta. Y aquel joven despertó. ¿Por qué? Porque es la resurrección y la vida.
Cristo es la resurrección y la vida. Cuando dejemos de existir, nosotros vamos a ir a un lugar mejor. Y no nomás eso, sino que vamos, ¿verdad?, a resucitar. Porque Cristo, aleluya, es la resurrección y es la vida, ¿verdad? No sé por qué estas personas, ¿verdad?, empezaron, ¿verdad?, a decir, aleluya, que no había resurrección. Pablo explica, ¿verdad?, la naturaleza del cuerpo resucitado. El cuerpo futuro de los creyentes será diferente de nuestro cuerpo físico presente. El cuerpo terrenal es muy diferente, aleluya, vivirá, pero nuestro nuevo cuerpo vivirá para siempre. Es el poder de la resurrección. Finalmente, el cuerpo físico, ¿verdad?, es natural, hecho de la materia de este mundo, como mencioné hace un rato, del polvo fuimos hechos, pero nuestro cuerpo resucitado y glorificado será adecuado para el mundo venidero. Y damos gloria a Dios por ello. Sigue diciendo la palabra o la enseñanza en esta mañana. Este gran contraste se ve en Adán y Cristo. Representa el orden físico, el orden espiritual. Adán representa el terrenal que está afligido por el pecado y atado a esta tierra corrupta. Cristo representa al ser celestial, que es eterno e incorruptible. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra y el segundo es del cielo. El cuerpo natural volverá al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Pero los que han nacido de nuevo, aunque el cuerpo natural vuelva al polvo, será resucitado a la incorrupción. La eternidad, todos los que han creído en Cristo serán celestiales e inmortales, y vendrá y tendrá un cuerpo espiritual incorruptible en la tierra que hemos, ¿verdad?, soportado al estado corruptible del hombre terrenal. Adán fue en el cielo, llevaremos esto al Salvador resucitado, gloria al Señor, y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, de acuerdo a Corintios 16, 19. Con esto debemos hacer a Dios, incluso nuestro cuerpo corruptible puede traer la gloria al Señor en lugar de reflejar la naturaleza corrupta de este mundo. Muy bien, pasamos al inciso 3, en donde nos habla triunfantes por la victoria de Cristo, de la mortalidad a la inmortalidad. Muy bien, leímos la palabra del Señor hace un momento, ¿verdad?, en 1 Corintios 15:50, y dice de la siguiente manera: Pablo comienza la conclusión de sus argumentos sobre la resurrección de los muertos con un punto importante. Un cuerpo físico corruptible no puede heredar el reino de Dios. No es adecuado para la eternidad y debe de ser cambiado. Gloria al Señor. En el tiempo de Jesús, ¿verdad?, había muchas, ¿verdad?, sectas, ¿verdad?, que no creían, ¿verdad?, en la resurrección. Uno de ellos, ¿verdad?, eran los saduceos. Los saduceos no creían, ¿verdad?, en la resurrección. Pero uno de ellos, ¿verdad?, se acercó a Jesús y le dijo de esta manera a Jesús, ¿verdad?, uno de mis hermanos estaba casado, ¿verdad?, con una dama, ¿verdad?, y su esposo, o sea, el hermano de él murió, ¿verdad?, su esposo murió. Y después de que su esposo murió, le fue contando la historia, ¿verdad? Se casó con el segundo, con el tercero,
y al fin llegó hasta el séptimo. La pregunta de este saduceo Jesús era, ¿quién iba a ser su esposo, ¿verdad?, en la vida eterna o en la vida celestial o en el cielo? Pues de gloria a Dios. Jesús le dijo muy enfáticamente, le dijo, ignoráis las escrituras, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Eso lo dejó completamente, ¿verdad?, afuera de lo que ellos pensaban. Ellos no creían en la resurrección. Pero por tentar a Jesús le hizo esta pregunta y Jesús le dijo muy correctamente, ¿verdad? En el cielo, ¿verdad?, no se casan ni se dan en casamiento. Pues decir, gloria al Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor más adelante. En cambio, tal cambio ciertamente ocurrirá, pero no mientras vivamos en un mundo corruptible, cuando ya ocurriría esta transformación. Este es un misterio conocido además por Dios y podemos entenderlo sobre la medida de que Cristo se le revele en las Escrituras. El evento que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar en un momento. En 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad?, del capítulo 13 al 15 al 17, el término griego traducido momentáneamente se refiere a un lapso de tiempo tan breve como no se puede dividir, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué le quiere decir, aleluya? Quiere decir, aleluya, que Jesucristo, aleluya, está por venir, ¿verdad?, en un momento. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, pero sí sabemos que le estamos esperando, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad?, del versículo 13 en adelante, aleluya, habla muy enfáticamente, ¿verdad?, y dice de la siguiente manera, aleluya, que va a venir Jesucristo, aleluya, por nosotros, puede decir gloria a Dios. Y dice de esta manera, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después de esto, ¿verdad?, nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados al cielo. Y ese es el arrebatamiento, ¿verdad?, que estamos esperando. El arrebatamiento que va a venir a la iglesia. Y eso va a suceder en cualquier momento. No nos da una fecha exacta, no nos dice cuándo, aleluya. Inclusive en el libro de Pedro, ¿verdad?, le hacen una pregunta y le dicen desde cuando estamos esperando que venga Cristo y no ha venido, ¿verdad? Es que no ha llegado todavía porque está esperando, ¿verdad?, que alguno de ustedes o alguno de nosotros, aleluya, aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso es que no ha llegado Cristo, aleluya. Nosotros, gracias a Dios, por gracia, ¿verdad?, somos salvos. Hemos aceptado a Jesucristo, pero hay personas que están ya a punto, ¿verdad?, de aceptar a Jesucristo y no lo han hecho todavía. Por eso, aleluya, no ha venido Jesucristo, aleluya. Pero Él vendrá, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos, aleluya. ¿Cuánto se tarda, verdad?, en pestañear, en abrir y cerrar los ojos, aleluya? Una milésima de segundo, ¿verdad? Y en esa milésima de segundo, Cristo va a venir por nosotros, aleluya. Los muertos en Cristo, ¿verdad?, se resucitarán primero. Y los que hemos quedado, ¿verdad?, después seremos nosotros, ¿verdad?, levantados, ¿verdad? Y damos gloria al Señor por ello. Dice la palabra del Señor, la muerte perdió un poder en la resurrección de Jesucristo. Y con la resurrección venidera de los santos, la muerte finalmente será destruida. Pablo se regocijó en esta realidad con declaraciones en 1 Corintios 15:35. Nosotros también podemos declarar que la muerte ya
no nos amenaza, no hará ningún daño, está derrotada, aunque la muerte aún ocurre, claro que sí. Es un aguijón que ha sido removido y ha sido reemplazado con la esperanza eterna. El aguijón de la muerte es la consecuencia del pecado, que a través de la ley revela nuestra impiedad, nuestro estado caído y nuestra inmundicia ante Dios. Pero Jesús se ocupó del pecado de una vez por todas a través de su muerte en el sacrificio en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, ¿verdad? Él pagó por todos nuestros pecados, ¿verdad? Y gracias a Él, aleluya, ahora nosotros tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Y podemos entrar, ¿verdad? A Jesucristo. Finalmente, Pablo expresó su profunda gratitud a Dios, quien nos proporcionó, gran victoria espiritual por medio de Jesucristo. Si bien esta victoria se disfrutará para siempre en nuestro cuerpo resucitado, también abarca a los dones de la gracia que recibimos de Dios todos los días a través del poder del Espíritu Santo. Nuestro Consolador, podemos hallar la victoria sobre el pecado, la victoria en las batallas espirituales y la victoria que nos ayudó a superar los desafíos de la vida y todo lo que ha sido posible gracias al glorioso sacrificio de Cristo. La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado está al alcance de todos los que creen en Él. La esperanza de la resurrección ayuda a los creyentes ahora en el futuro. En el presente tenemos victoria sobre la esclavitud del pecado. En el futuro, nuestra victoria toma la forma de un cuerpo incorruptible. Nuestra esperanza de la resurrección puede afectar poderosamente la manera en que vivemos. Sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Damos gracias a Dios por ello. Aleluya. Sabemos que Cristo resucitó, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Cristo le dijo, ¿verdad? A sus discípulos que él iba a preparar morada para cuando Él esté, nosotros también estemos. Muchas de las veces le dijo Jesucristo que era necesario, ¿verdad? Que Él muriera en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Estas personas que estamos mirando en esta mañana en Corintios, ¿verdad? Estaban diciendo que no había, ¿verdad? Resurrección. Pero hay muchos, ¿verdad? Hay evidencia, aleluya, de resurrección, ¿verdad? Que los encontramos en el libro de Lucas, ¿verdad? En el libro de Juan, aleluya, en donde aquellos, en Lucas 24, ¿verdad? En donde aquellos, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Iban camino a Emaús, ¿verdad? Iban platicando, ¿verdad? Sobre las cosas que habían sucedido durante la procesión, ¿verdad? De Cristo y cómo Él había sido crucificado, ¿verdad? Ellos llevaban esas pláticas, iban platicando, ¿verdad? Y cómo habían acontecido todos los acontecimientos que habían pasado, ¿verdad? Y uno de ellos dijo, y alguien dijo, aleluya, que iba a resucitar al tercer día, dice, pero ya es el tercer día y no se ha oído nada. Aunque unas mujeres, ¿verdad? Por ahí andan diciendo que Cristo resucitó, pero aún ellos no lo creían. Y Jesús se les acercó junto a ellos y no lo reconocieron. Y les preguntó y les dijo, ¿qué pláticas son estas que ustedes están platicando? Y las dos personas le dijeron que tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido, ¿verdad? En esta región, en estos días.
y les está diciendo lo que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y dijeron que iba a resucitar. Entonces Jesús, ¿verdad? Él mismo les empezó a explicar, ¿verdad? Toda la escritura desde Moisés, ¿verdad? Cómo iban a suceder esas cosas, ¿verdad? Él ahí les dio una clase de escuela dominical, podríamos decirlo así, una enseñanza. Y cuando ya llegaron a su casa, le dijeron no te vayas, quédate aquí porque ya es tarde, ¿verdad? Y en aquellos tiempos como en los que hay hoy, ¿verdad? Había muchas personas cuando ya era noche, ¿verdad? Muchos salteadores y le dijeron, quédate aquí con nosotros a comer, ¿verdad? Y cuando ya hicieron los alimentos y cuando ya Cristo, ¿verdad? Iba a orar por los alimentos y partir el pan, entonces ellos le reconocieron y le dijeron, es el Señor, es Jesús. Cuando abrieron los ojos, ya no estaba. Pues sí, gloria a Dios. Son evidencias, aleluya, de que Cristo ha resucitado. Una de las evidencias que tenemos, ya estoy para finalizar, aleluya, una de las evidencias que tenemos, aleluya, sabemos, la encontramos, ¿verdad? En Lucas, ¿verdad? 24:36, en donde Jesús, ¿verdad? Se le aparece a sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos estaban, ¿verdad? Con muchos candados en las puertas para que no entraran, ¿verdad? Y los fueran a sacar y los fueran a golpear los discípulos. Si se daban cuenta que ellos eran los discípulos de Jesús, estaban las puertas bien remachadas, puede decir gloria a Dios. Y Jesús entró sobre las puertas y les dijo, pasa a vosotros. Ahí se presentó Jesús y ya resucitado. Habló con ellos, estuvo platicando con ellos y salió, se fue Jesús. Al rato llegó Tomás porque no estaba ahí, ¿verdad? Y le dice, Tomás, Jesús estuvo aquí con nosotros. Y Tomás, ¿verdad? Todos le conocemos, ¿verdad? Dijo, no es posible que haya sido así. Yo no voy a creer hasta que no, ¿verdad? Con mi dedo toque su costado, hasta entonces voy a creer. Y en ese rato, ¿verdad? Jesús volvió a aparecer y le dijo, Tomás, ven, ¿verdad? Y mete tu dedo en mi costado. Tomás le dijo, no, Señor, ya creo, aleluya. Jesús le dice, todos, aleluya, los que han creído y no me han visto, que sean muy bendecidos. Benditos los que creyeron, ¿verdad? Sin ver. Aleluya. Pero son evidencias solamente, aleluya, de la resurrección de Cristo, aleluya, que Cristo había resucitado. En Juan, ¿verdad? Termino con esto. En Juan capítulo 21, aleluya, la palabra del Señor dice que los discípulos, ¿verdad? Fueron a pescar, ¿verdad? Y anduvieron, ¿verdad? Toda la noche, ¿verdad? Y no pescaron nada. Y Jesús, al amanecer, se les apareció a sus discípulos. Se les apareció a los siete de ellos, ¿verdad? Y les dijo, aleluya, de lejos, ¿verdad? No le conocían muy bien porque estaba entre queriendo amanecer, ¿verdad? Y no le reconocieron. Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Y le contestaron de allá, ¿verdad? Hemos andado toda la noche y no hemos pescado nada. Aleluya. Entonces dijeron, muy bien, le dijo Jesús, echen la red hacia la derecha. Aleluya. Y ellos pues, eran buenos pescadores, ¿verdad? En eso vivían ellos, pero obedecieron la palabra de Dios, obedecieron a Jesús y echaron la red como Jesús le había dicho. Y dice la Escritura que sacaron tantos peces, ¿verdad? Que aún la red, aleluya, no podía con tantos, ¿verdad? Peces, aleluya. Y en ese momento, aleluya, cuando ellos llegaron, aleluya, ya Jesús les estaba esperando, ¿verdad? Jesús tenía ya un pez, ¿verdad? Allá asado ahí con sus brasas, ¿verdad? Y les dijo a sus discípulos, come and eat breakfast, ¿verdad? Vengan a almorzar, ¿verdad? Mi pregunta es esta, aleluya. ¿De dónde sacó Jesús el pescado? ¿De dónde sacó las brasas? Pues decir, gloria a Dios. Es que Jesús todo lo puede, ¿verdad? Para Jesús no hay nada imposible, ¿verdad? Las personas de hoy en día, ¿verdad?
dudan mucho de Jesús. ¿Cómo iba a hacer esto? ¿Cómo hizo eso otro? No es obvio. No tiene ciencia, ¿verdad? Dudan, aleluya, del poder de Dios. Pero Jesucristo, Él puede hacer todo lo que Él desee, ¿verdad? Él es Cristo, Él es Dios, aleluya. Ese es el Cristo que nosotros le servimos. Damos gracias a Dios. Esta ha sido la enseñanza de esta mañana, esperando, ¿verdad?, que esta enseñanza haya llegado a algún corazón, ¿verdad?, que no ha aceptado a Jesucristo, ¿verdad?, para que si usted que no ha aceptado a Cristo desea la vida eterna, este es el momento, aleluya, que usted lo puede hacer. Ahí donde usted está, aleluya, hínquese de rodillas y pídale al Señor, aleluya, que le perdone todos sus pecados y acéptelo en su corazón, aleluya. Y como siempre, mi recomendación, ¿verdad?, que si usted no va a alguna iglesia, ¿verdad?, busque alguna iglesia cerca a donde usted vive, aleluya, y allí usted va a encontrar, ¿verdad?, a Jesucristo. Damos gracias a Dios por ello. Dios les bendiga. Aleluya. Esto ha sido la enseñanza en esta mañana. Gracias por el apoyo que usted da de escuchar, aleluya, la palabra del Señor semana a semana. Y damos gloria a Dios por ello. Me voy a despedir enviando saludos, ¿verdad?, a los pastores que conocemos y nos conocen. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Nosotros estamos orando por ustedes, ¿verdad? Y ustedes oren por nosotros. Oren por las personas que están pasando por situaciones difíciles, aleluya, por las personas que han perdido ser querido, que están pasando por una situación difícil, aleluya. Oremos por ellos, ayúdenme a orar por ellos. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta enseñanza, Padre, que usted ha traído a mi corazón, poder compartir la palabra del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no está muerto, Él vive. Y gracias a Dios que Él también vive en nuestros corazones. Y damos la honra y la gloria al Señor, que Él es todopoderoso. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.